Buenas noches, bienvenidos a este webinar que la Asociación Colombiana de Endocrinología y Becton Dickinson de Colombia han organizado para la jornada del día de hoy. Me encanta poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Adriana Flores, yo soy psicóloga, tengo una especialización en terapia sistémica y soy educadora en diabetes de Becton Dickinson de Colombia. Tuvimos la oportunidad con algunos de reunirnos hace ya varios días, un sábado de Semana Santa, lo recuerdo, y hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Esta vez tuvimos la oportunidad de hablar acerca de los aspectos emocionales relacionados con la cuarentena y hoy quiero que compartamos un tema diferente, quiero que hablemos de los tips para la aplicación de insulina en estos tiempos de cuarentena. Vamos a dar 2 minutos para que se unan a nosotros más personas y podamos ir avanzando. El objetivo es que a medida que vayamos haciendo la presentación, si tienen dudas o inquietudes, podríamos irlas abordando. De todas maneras, al final de la sesión vamos a tener la oportunidad de tener un espacio bien interesante de preguntas y respuestas. Entonces, estamos aquí para ayudarlos y ver que todo fluya adecuadamente, que podamos estar tranquilos, que tengamos nuestras conexiones adecuadas y pues poder hablar acerca de este tema de la aplicación. Bueno, pueden por favor registrar sus preguntas en el chat y gradualmente las iremos observando y las iremos respondiendo a medida que vamos avanzando en la presentación. De todas maneras, igual al final también a veces hay cosas que me dicen, ay, tal cosa no pregunté, me quedó esta inquietud, la vamos a poder responder con toda tranquilidad. Este tiempo es para ustedes, para que podamos despejar dudas, inquietudes y aprender cosas nuevas y compartir, que es lo más importante, acompañarnos en estos momentos diferentes que todos estamos viviendo. ¿Listo? Bueno. Vamos a empezar a entrar en materia. Como les decía, hoy vamos a hablar de los tips para la aplicación de insulina en estos momentos de cuarentena. Como todos sabemos, estamos viviendo una serie de condiciones que son especiales de vida. O sea, esto no es nuestro día a día, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, como que ya desde hace varios días ya hasta perdimos la cuenta, nuestros hogares se convirtieron, se transformaron porque el trabajo llegó a nuestro hogar para poder hacer teletrabajo o home office, como lo llaman en algunas instituciones, pero no solamente nuestros trabajos vinieron al hogar, también vino la educación de nuestros hijos. Entonces empezamos a tener a nuestros niños, a nuestros muchachos en casa y empezamos a tener todas estas nuevas dinámicas de clases virtuales para ellos, y esto fue nuevo no solamente para ellos, sino para nosotros como papás y también para los docentes. También estas nuevas condiciones de vida nos han invitado a desarrollar algunas habilidades, por ejemplo, en el área de la alimentación. Entonces, cuando no sabíamos, buscábamos ayuda, buscábamos orientación, e incluso el hecho de estar todos en familia nos ayudó a organizar de alguna manera un poco diferente nuestra dinámica, y es que todos empezábamos como a aportar y a dividirnos un poco las tareas del hogar, ¿sí? Empezamos a ver incluso que nuestro mundo, nuestra vida cotidiana ya no estaba afuera, sino que se trasladó al centro, a nuestros hogares, a nuestras casas, y salir cada vez era no solamente más distanciado, sino requería toda una logística, porque estar afuera implica una serie de recomendaciones de seguridad, el uso de tapabocas, la distancia, y además empezamos a ver que volver a casa generaba o requería toda una rutina de cómo llegar al hogar, qué prevención deberíamos tener, toda una logística diferente. Incluso en nuestros hogares empezamos entonces a tener como una división de espacios en el que había una zona que considerábamos limpia, libre, ¿sí? Y otra sucia o contaminada. Entonces, como que todo esto, estas condiciones especiales de vida que de alguna manera al comienzo fueron tan difíciles, ya empezaron a volverse un poco más cotidianas y lo hemos ido, digamos, llevando poco a poco.
En este nuevo contexto de esas condiciones especiales de vida, también se dieron formas nuevas y diferentes de actuar en el día a día, ¿cierto? Entonces podríamos ver que de alguna manera se abrieron dos caminos, y estos dos caminos son: el primero, como que estas nuevas condiciones de vida nos permitieron centrarnos un poco más en el autocuidado, como decir, espérate, bajo la velocidad y me voy a entrenar en todo este desarrollo de la paciencia, de saber que podemos hacer las cosas diferentes, de todo lo que es la bondad, la amabilidad, como no solamente como lo hablamos como en la sesión anterior que tuvimos la oportunidad de compartir con las otras personas, sino también con nosotros mismos, ¿cierto? Ser absolutamente como amorosos y cuidadosos. Y también apareció todo un sentimiento que empezó a crecer de desarrollar todo lo que es la solidaridad, el ayudarnos unos a los otros, el hecho nada más de que si yo me cuido y yo sigo una serie de recomendaciones, no solamente me estoy cuidando a mí, sino estoy cuidando a las personas que están conmigo y a las personas que están alrededor en mi comunidad. ¿Sí? Entonces, de ahí como que surge un camino que dice, listo, he tenido la oportunidad como de cuidarme, de centrarme, ¿sí? Y de reorganizar mi vida. Pero también hay otros caminos, y en estos otros caminos algunas personas se han enfrentado mucho más a los desafíos que trajo en la vida cotidiana el COVID-19, no solamente en términos de la reorganización de la que ya hablamos, sino también como toda la incertidumbre relacionada con los aspectos económicos, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, decían, mira, es que si yo no trabajo, pues no produzco, entonces la economía empezó a verse un poco afectada. Esto afectó incluso también todo un contexto laboral. De hecho, algunas personas pueda que hasta hayan presentado situaciones de desvinculación laboral, de suspensión de contratos laborales, de también, por ejemplo, de disminución de intensidad horaria y correlacionado con una disminución en, pues en el salario de la familia. Y obviamente también empezaron a darse una serie de presiones familiares, porque además compartir todo un tiempo juntos puede hacer que algunas dificultades o conflictos se puedan exacerbar. ¿Sí? Entonces, casi que dentro de este contexto, más que estar como concentrado en el cuidado, hemos estado un poco distraídos porque hemos tenido que responder a una serie de demandas externas que no nos han permitido como poder centrarnos y decir, bueno, estos momentos de paz de los que todos hablan me son un poco ajenos. ¿Sí? Entonces, dentro de todo este contexto, podríamos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver o cómo ha influido en el control de la diabetes? ¿Mm? Y la respuesta es que estas situaciones nos han llevado a abrirnos también dos caminos relacionados con el control de la diabetes, porque cuando yo he tenido la oportunidad de adaptarme como a una nueva cotidianidad, ¿sí? También he empezado como a hacer una adaptación de mis actividades al control de la diabetes. Entonces, como que digo, mira, yo antes hacía, por ejemplo, actividad física, salía a caminar todos los días. Bueno, ahora he descubierto cómo hacer la actividad física en el hogar, ¿sí? Yo antes siempre almorzaba en tal lugar, ahora he descubierto cómo empezar a tener esos menús saludables en mi hogar, y esto nos ha llevado casi que a tener una diabetes controlada. Y entonces como que decimos, bueno, o sea, como que todo va fluyendo. ¿Sí? Pero recordemos que también hay otro camino, ¿cierto? El otro camino está relacionado con haber estado tan concentrado en dar respuesta a todas estas demandas adaptativas de esta situación, que no ha sido posible prestarle mucha atención al control de la diabetes. O sea, como que hemos podido hacer algunas cositas por los lados, pero no hemos podido estar como tan centrados y tan tranquilos como en otros momentos, y de repente digamos, como que la manifestación de esta situación es que nuestra diabetes no ha estado controlada, ¿sí? Incluso pueda que hayamos empezado, por ejemplo, a hacer mediciones de nuestros niveles de glucosa con mucha menos frecuencia, entonces casi que uno dice, pues la verdad no me he dado cuenta porque no me he medido, pero hay cosas de mi cuerpo que sí me avisan que la cosa no va bien, porque me he sentido con más sed, como cansado, como cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que veamos que
Si yo estoy en el grupo en el que se ha podido adaptar a esta nueva cotidianidad y ha podido adaptar el control de su diabetes a esta nueva manera de vida, pues podríamos decir las cosas van bien, ¿sí? Van bien porque esto ayuda primero a que nuestro sistema inmune funcione perfectamente. Que si eso en la vida cotidiana es importante, en las condiciones que estamos viviendo actualmente es aún más importante, ¿cierto? Nos ayuda también y ha sido bueno porque disminuye nuestro riesgo de presentar complicaciones agudas, ¿sí? De presentar alguna hipoglucemia, ya incluso puede ser severa, o alguna hiperglucemia que puedan requerir en algún momento que yo me desplace a un contexto hospitalario que sabemos que por ahora no es tan bueno empezar a frecuentar, sino que perfecto, yo he podido, como he estado controlado, mis niveles de azúcar no ha habido ni subidas ni bajadas, todo va bien. Incluso también esto ha sido importante porque nos ayuda no solamente, digamos, como en el momento inmediato, sino a largo plazo nos ayuda a disminuir el riesgo de presentar complicaciones crónicas. Entonces podríamos decir que la cosa va bien. ¿Mm? Pero como veíamos, hay otras historias y dentro de esas otras historias es probable que yo esté en el grupo de las personas que no han podido controlar adecuadamente su diabetes, ¿cierto? Por estar como pendiente de todas estas situaciones, ¿sí? De todas estas demandas adaptativas, y esto nos haría pensar como que entonces, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, como que si los que están en el otro grupo están súper bien, yo entonces, ¿qué va a pasar? La respuesta es, no se angustien, estamos aquí para ayudarlos. ¿Mm? Y por eso quisimos generar este espacio para hablar de estos temas de insulinización. Y para ayudarlos, quisimos empezar con algo bien importante y es comentarles, de repente algunos de ustedes ya lo conocen, pero quisimos traerlo a colación, que la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, que es un grupo de profesionales de la salud que se encargan de educar constantemente a las personas con diabetes, porque es que lo más importante cuando yo vivo con diabetes es que yo pueda aprender a conocerla, que no solamente pueda aprender a conocerla, sino que pueda aprender a tomar decisiones informadas en el día a día. Ellos se dieron cuenta que hay 7 conductas, que hay 7 cosas que son importantísimas para las personas con diabetes en términos del autocuidado. Y hablamos del autocuidado, ¿por qué? Porque es que prácticamente el 90, casi 90, más del 90% de la responsabilidad del control de la diabetes es de la persona con diabetes. ¿Sí? Entonces, por eso se habla del autocuidado y ellos nos dijeron, mire, es muy importante, se dieron cuenta, la alimentación es importante, o sea, una alimentación sana, balanceada, mantenerse activo físicamente es fundamental, el monitoreo de sus niveles de glucosa en sangre y no solamente sus niveles de glucosa, sino realizar una serie de laboratorios de manera frecuente para saber cómo están los triglicéridos, colesterol, todo esto, ¿cierto? El cuarto aspecto importante, tome por favor sus medicamentos en la manera adecuada y oportuna. El quinto aspecto, por favor, aprenda a resolver problemas. Eso quiere decir, tengo una bajada de azúcar, ¿qué voy a hacer? Tengo una hiperglucemia, ¿qué voy a hacer? Entonces, aprenda a resolverlo, aprenda a salir adelante, no solamente usted, sino su familia, que aprenda cómo le puede apoyar en una situación concreta. Aprenda a reducir riesgos, eso significa aprender todo lo que es el cuidado de los pies, todos los exámenes, por ejemplo, de fondo de ojo, y aprender además a adaptarnos saludablemente, porque la salud emocional es fundamental. Entonces, en esta ocasión queremos invitarlos a centrarnos en el tema de la toma de medicamentos y específicamente en el tema de la aplicación de la insulina, y es el tema que nos convoca hoy. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar 7 tips que son importantísimos en el proceso de la aplicación de la insulina. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el mejor endocrinólogo, la mejor disposición para controlar mi diabetes, ¿sí? La mejor insulina, el mejor dispositivo, pero a veces hay cosas muy, muy pequeñitas que estoy haciendo de manera diferente que no me permiten lograr un adecuado control. Y aquí de repente las podemos descubrir. Vamos a hablar de 7 cosas concretamente. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de
cómo almacenar y conservar nuestra insulina de manera adecuada. Vamos a hablar de la importancia de identificar mi insulina, porque es fundamental que yo sepa cuál es la insulina que uso. Vamos a hablar de nuestro dispositivo para la aplicación de insulina. Vamos a hablar de las zonas de aplicación, porque en ese tema a veces uno encuentra mucha creatividad y la creatividad es muy importante en otros temas, pero no en el tema de la zona de inyección de la insulina. Vamos a hablar de cómo es un adecuado esquema de rotación de la zona de inyección y eso es importantísimo porque a veces simplemente nos dicen, listo, tiene que rotar, pero todos tenemos ideas diferentes acerca de lo que significa rotar. Vamos a hablar de qué estamos haciendo finalmente y cómo estamos desechando estos dispositivos en el día a día y al cierre vamos a ver cómo es la técnica de aplicación con los diferentes dispositivos que tenemos disponibles para la inyección de la insulina. Entremos entonces en materia. Abordemos el tema del almacenamiento y la conservación de la insulina. Es muy probable, y espero que así sea, que cuando ustedes van a reclamar su insulina, les piden una nevera o un gel con un gel refrigerante o un maletín adecuado para el transporte de la insulina. Esto lo hacen en la farmacia no con el fin de amargarnos la existencia y hacer complicada la vida, sino con el fin de garantizar que la insulina mantenga una cadena de frío, ¿sí? Una cadena de frío de la farmacia de dispensación hasta mi casa, porque esto es lo que va a garantizar que la insulina funcione de una manera adecuada. Ahora, cuando yo llego a mi casa, ¿qué debo hacer con la insulina? Aquí la imagen es supremamente clara y nos muestra una nevera y nos dice, vea, por favor, en el congelador nunca va la insulina. Si una insulina por alguna situación se congela, ya esa insulina se perdió. O sea, si el sobrino fue súper querido y le dijo, tía, tranquila, yo le recogí la insulina y ya se la metí al congelador, podemos llorar porque esa insulina ya no funciona. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos presente. Ahora, vamos a evitar el congelador y las zonas más cercanas al congelador. Yo sé que algunas neveras tienen unos compartimentos muy lindos justo abajo del congelador y uno dice, este es el mejor lugar porque mire, queda aislado, pero aunque no está en el congelador, al estar tan cerca del congelador, aumenta el riesgo de que la insulina se congele. Sé que desde hace muchos años, porque yo era parte de la escuela en la que hace muchos años les orientábamos y les decíamos, mire, el mejor lugar para guardar la insulina es la puerta de la nevera. Pero resulta que los químicos farmacéuticos ahora trabajan mucho más cerca de nosotros y nos han enseñado cosas muy importantes. Y es la puerta de la nevera no es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque debido a que yo abro y cierro, esas pequeñas variaciones de temperatura no le hacen daño a todo lo que uno usualmente coloca en la puerta de la nevera y que es de comida, pero la insulina es un medicamento y podría afectar su estabilidad. Por eso, el mejor lugar en una nevera es la parte más baja de una nevera, es la canasta de las verduras. Sobre la canasta de las verduras hay una lámina que es de vidrio en el centro de la lámina. ¿Por qué en el centro y no en las esquinas? Porque en las esquinas el frío tiende a acumularse y puede congelar la insulina. Entonces, por eso este es el mejor lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer para evitar como la contaminación? Porque a veces uno puede decir, ay, pero es que yo ahí coloco la cebolla, el tomate, el ajo y otra serie de cosas para que no se vaya a contaminar nuestra insulina o la caja o que, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a buscar una bolsa de cierre hermético o una caja plástica con tapa, de manera tal que si incluso llega a haber un accidente como que se voltea la bolsa de leche y baño la insulina en leche, pues yo la nevera, perdón, en leche, lo que hago yo es retiro la caja, la limpio, o retiro la bolsa, la limpio o la cambio, de ser el caso, pero la insulina se mantiene intacta. Otro tema muy, muy importante es cuánto tiempo dura en uso un aplicador o un vial. Y ahí es fundamental el tema de un mes, máximo 28 días. Esta información la encontramos en el inserto que traen las
las insulinas que manejamos. Ahí tenemos un ítem que se llama almacenamiento y conservación y nos dicen, vea, después de abierto un vial o un aplicador, usted tiene máximo 28 días, o sea, lo vamos a colocar en un mes. Esa es la razón por la que además la dispensación de nuestros medicamentos, en este caso de la insulina, se hace mensual. Entonces es fundamental que en el momento en el que yo inicie un aplicador o inicie un vial, registre la fecha, ¿sí?, de apertura para tener presente que al mes exacto esa insulina ya no debo seguirla usando. Incluso si, aunque yo revise el vial o el aplicador y diga, no, pero es que mire, aquí dice que se vence en 2 años, todavía tengo tiempo, no, porque es que ya la empecé. Entonces, a partir del momento de la apertura, esa fecha de vencimiento cambia. Y eso es muy importante que lo tengamos presente porque a veces lo que puede suceder es que uno tiene, por ejemplo, más de un aplicador, entonces tiene un aplicador en la casa del hijo, otro en la casa de la hija, otro en la finca y otro en la casa. Entonces, no, el aplicador siempre va con nosotros y cuando va con nosotros lo transportamos así como lo trajimos de la farmacia, en un contenedor adecuado en el que tengamos la posibilidad de mantener una cadena de frío. Entonces queda súper claro, espero, este primer tip, porque a veces hay cosas ahí que uno dice, ay, yo no tenía idea de esto, pero qué bueno, y esto nos va a ayudar en estos momentos de cuarentena. Un segundo tip muy importante es identificar cuál es la insulina que yo estoy usando. Eso es fundamental. A veces en los talleres nos encontramos que le preguntamos a los pacientes, bueno, ¿cuál es la insulina que usa? Entonces la respuesta es, ay, la que se aplica con un esferito o la que se aplica con una jeringa. Hay tantas, entonces por eso es muy importante aprendernos el nombre de la insulina. Eso es fundamental. A veces sé que hay algunas insulinas que sí que tienen como un nombre tan enredado. Resulta que afortunadamente las cajas de los medicamentos de las insulinas traen una pequeña pestaña en la que traen el nombre comercial y el nombre de la molécula. Entonces, si no es claro para mí, pues arranco la pestañita y la cargo en mi billetera. Incluso lo mejor que podríamos hacer es cargar una copia de nuestra fórmula médica. Entonces, al identificar mi insulina es importante no solamente que yo sepa cuál es el nombre de la insulina, sino que tenga súper claro cuál es el momento, el horario de aplicación. ¿Por qué? Porque hay insulinas que están diseñadas para trabajar cada 24 horas. Entonces, eso quiere decir que si yo hoy me la aplico a las 9 de la noche, se espera que yo mañana haga la aplicación a las 9 de la noche, ¿sí? Porque va a trabajar 24 horas y voy a estar cubierto todo el día. Hay otras insulinas que son de acción un poco más rápida y se pueden usar justo antes de las comidas principales, ¿sí? Y entonces ahí lo importante es el horario. ¿Por qué? Porque hay insulinas que trabajan súper rápido y necesitan que yo me aplique y pueda empezar a comer, o sea, que no pasen más de 15 minutos entre el momento de la aplicación y el momento del inicio de la comida. Entonces, miren que el horario es importante porque determina el éxito también en el tratamiento con insulina. A veces los pacientes dicen, pero es que como que no sé, a veces bien, a veces mal, porque vemos que no hay un horario estable. Entonces, por eso es importantísimo la parte de tener la claridad de en qué momento debo aplicarme la insulina. Y otro tema fundamental es cuál es la dosis que me han indicado. Entonces, tener la claridad de cuál es la dosis que necesito. Y a veces yo, pues en los talleres nos encontramos con pacientes que comentan, ay, es que a mí me parecía que esa dosis era como alta, entonces yo no me estoy poniendo las 10 unidades, por ejemplo, que me dijo el doctor, sino me pongo 5. Pero eso nada que me mejor, porque es que la dosis que me recomendó mi doctor tiene una razón de ser. Entonces, por esto es importantísimo y estos tips de el horario y la dosis deben quedar súper claros cuando yo salgo de la consulta. Si no tengo claridad, con toda tranquilidad, devuélvase y pregunte, doctor, explíqueme aquí cómo es en la fórmula, me puede escribir más grande, espérese, yo anoto. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo tip muy importante. Hablemos del tercer tip. El tercer tip hace parte del tema del dispositivo. Y aquí hay cosas importantes que yo necesito preguntar. Primero es la seguridad de ese dispositivo y el confort. Cuando les estoy hablando de seguridad, les estoy hablando de algo muy, muy importante. La insulina, para que funcione adecuadamente, debe quedar inyectada en el tejido subcutáneo o lo que usualmente conocemos como la grasa.
Entonces, la aguja que usemos para la aplicación de la insulina debe ser lo suficientemente larga para que atraviese la piel, pero lo suficientemente corta para que realmente me deje la insulina en el tejido subcutáneo o en la grasa, porque una aguja larga tiene el riesgo de atravesar la piel, atravesar el tejido subcutáneo y seguir derecho hasta el músculo. La insulina no debe quedar aplicada en el tejido muscular, no puede quedar intramuscular. ¿Por qué? Porque cuando la insulina queda intramuscular van a pasar varias cosas. Primero, me va a doler. Segundo, va a ser más fácil que yo haga un hematoma. Y tercero, lo más delicado de todo es que el flujo sanguíneo en el músculo es muy rápido y abundante. Eso quiere decir que la insulina se va a absorber más rápido y puedo hacer una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque se adelanta, por ejemplo, el pico de acción, incluso con una insulina basal de acción de 24 horas, podría ser una hipoglucemia. Y después de la hipoglucemia, el problema es que como la insulina se absorbe más rápido, se acaba antes. Entonces, después de la hipoglucemia, viene una hiperglucemia. Y ese fenómeno se llama variabilidad glucémica. Cuando nosotros decimos no, o escucha uno de los pacientes que dicen, no, esa diabetes mía, eso parece un yo-yo, eso es para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Esa variabilidad glucémica no es buena para nuestro organismo y es muy importante que lo tengamos presente. Por eso necesitamos pensar en términos de seguridad, de cuál es la longitud de la aguja que estoy usando. Y también en términos de confort. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, si la aplicación de la insulina empieza a ser dolorosa e incómoda, hay pacientes que dicen, no, mire, o sea, es tan doloroso y tan incómodo que yo lo hago más bien un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y eso no nos va a permitir lograr un adecuado control de nuestra diabetes. La insulina es una hormona que necesitamos reponerle a nuestro cuerpo todos los días. O sea, es algo que yo necesito todos los días para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, hay cosas que ayudan al confort de la aplicación o a disminuir o eliminar la incomodidad, ayudan. Uno, qué tan gruesa es la aguja. Una aguja más gruesa va a ser más incómoda que otra y ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Dos, la calidad de la aguja. ¿Sí? Entonces, ahí necesitamos ver varias cosas. Primero, los biseles son los cortes que se hacen para que la aguja pueda penetrar la piel. Cuando esos cortes se hacen electrónicos, la superficie del metal de la aguja queda suave, ¿sí? Elimina las asperezas, porque si hay asperezas, cuando ingresa la aguja a la piel, yo no voy a sentir que la aguja se desliza, sino que la aguja rasga y desgarra la piel. ¿Sí? Y otra de las cosas que ayuda muchísimo al confort de la aplicación es el lubricante de la aguja. Las agujas deben tener un lubricante adecuado que aíslen el metal de la aguja y que permitan que la aguja se deslice suavemente dentro de la piel. Entonces, este lubricante ayuda no solamente a que la aguja entre suavemente dentro de la piel, sino cuando hablamos del tema de que aísla del metal de la piel, nos va a ayudar a evitar reacciones alérgicas en la zona de inyección. Entonces, eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de seguridad, les decía yo la longitud de las agujas. Y aquí quiero decirles algo bien importante. Sin importar si yo soy hombre o mujer, sin importar mi índice de masa corporal, eso quiere decir que si tengo peso normal, estoy en sobrepeso o en obesidad, sin importar mi edad y sin importar la raza, el grueso de la piel jamás va a superar los 3 milímetros. Eso es lo que nos está mostrando la línea roja. La línea roja nos muestra los 3 milímetros y eso nos hace suponer que las agujas más cortas van a ser la opción más segura para la aplicación de la insulina. ¿Por qué? Porque son las que van a garantizar que la insulina va a quedar de manera segura en el tejido celular subcutáneo o en la grasa y que va a evitar la punción accidental en el músculo. Ahora, el otro tema que nos vamos a preguntar es, venga, ¿debe ser compatible con la presentación de insulina que a mí me están entregando? Y ahí es fundamental que tengamos presente. Hay dos presentaciones de insulina, los viales y los aplicadores. Entonces, cuando yo uso un vial, necesito usar una jeringa.
Y aquí hay algo fundamental que quiero que tengamos muy presente, y es que en el mercado encontramos 3 tipos de jeringas, y la diferencia de ellas no es la capacidad solamente, sino también la escala de medición. Y quiero aquí mencionarles algo muy importante. En este momento, las agujas más cortas que existen para la aplicación de insulina en jeringa son agujas que miden 6 milímetros. Entonces, vamos a tener en cuenta que todas las jeringas que estamos viendo en este momento en la pantalla tienen aguja de 6 milímetros. Una jeringa que tenga una capacidad de 30 unidades, que puede medir de media en media unidad hasta un máximo de 30 unidades. Una jeringa que tenga una capacidad de 50 unidades, que va a medir de una en una unidad hasta 50 unidades, o una jeringa de 100 unidades, que va a medir de 2 en 2 unidades hasta 100 unidades. Este tema de las jeringas es muy importante que lo tengamos presente, porque dependiendo de mi dosis es la jeringa que yo voy a seleccionar, y eso es muy importante que lo tengamos presente. Es un error considerar que si mi dosis es de 43 unidades, entonces me van a entregar una jeringa de 100, tranquilo, no se preocupe. Mida hasta el 40 y la siguiente línea es 42. La siguiente sería 44, entonces el 43, haga usted un acto de fe entre la línea del 42 y el 44. Eso es erróneo. Eso no se debe hacer. Lo que yo debo hacer entonces es decir, no, si mi dosis es 43 unidades, mi mejor opción va a ser una jeringa de 50 unidades. Quiero que además tengamos algo muy presente, y es, debido a la longitud de 6 milímetros de la aguja de estas jeringas, siempre en la técnica de inyección vamos a realizar un pliegue. El pliegue se hace solamente con 2 dedos, amplio y suave, con cariño, para levantar un poco el tejido subcutáneo, y esa longitud de aguja, que es de 6 milímetros, se usa en ángulo de 45 grados con respecto a la piel. Si vemos en la imagen, este ángulo y el pliegue duplican la disponibilidad de tejido subcutáneo en el punto de inyección, lo que disminuye de una manera muy importante el riesgo de aplicación intramuscular de la insulina. Ahora, a veces nos damos cuenta que cuando medimos las dosis con la jeringa no nos es tan fácil ver las líneas con claridad. Si esto está pasando, es muy importante que comentemos con nuestro profesional de la salud la dificultad que tenemos para poder ver las líneas. ¿Por qué? Porque necesitamos una aplicación precisa, exacta de la dosis de insulina, para que mi médico sepa qué ajustes empezar a hacer. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con pacientes que me dicen, no, es que es terrible porque yo no veo bien las líneas, entonces me toca hacer un poquito el acto de fe, más o menos por ahí. No, no puedo colocarme una dosis más o menos por ahí, porque eso me puede acarrear una hipoglucemia severa que puede amenazar mi vida. Entonces, si yo tengo dificultades para ver las cosas más pequeñas, los detalles, debo usar una presentación de insulina en aplicador. Y entonces, si yo tengo aplicadores, ya no voy a usar jeringas. Lo que voy a usar son agujas para los aplicadores. Quiero presentarles que hay 2 agujas que son muy importantes, una aguja de 5 milímetros y una aguja de 4 milímetros. La aguja de 5 milímetros tendría un riesgo de aplicación intramuscular del 2% en adultos, y la de 4 un riesgo del 0.5%. Hay una ventaja bien interesante con esta longitud de agujas, y es que la técnica de inyección se hace en ángulo recto. Si requiero o no pliegue para realizar la inyección, eso ya lo reviso con mi médico tratante o con la enfermera, la educadora en diabetes de la unidad en la que estoy. Pero el objetivo de esta longitud de agujas es que sea no solamente más segura en términos de disminuir el riesgo de aplicación intramuscular, sino que además faciliten la técnica de inyección como tal. Aquí quiero detenerme un momento y hacerles una nota muy importante. Y es que las agujas y las jeringas para la aplicación de la insulina son de un solo uso. En la imagen vemos cómo la primera aguja está nueva y su bisel es perfecto, su filo es excelente. Eso hace que deslice suavemente dentro de la piel, pero a medida que yo la voy usando,
el bisel se va alterando. Y esto lo que va a hacer es que va a aumentar el riesgo de que la aguja se pueda doblar, se pueda incluso fracturar dentro de la piel y además tengamos algo en cuenta y es que esta aguja ya está contaminada. Entonces, es una aguja que no debemos usar. ¿Por qué? Porque el reuso causa dolor, causa variación en nuestros niveles de glucosa, porque a veces las agujas pueden obstruirse porque se cristaliza la insulina, entonces no me voy a colocar la dosis completa, pueden generar sangrado y también aumentan el riesgo de infección en la zona de inyección. De hecho, hay algo muy importante y quiero que lo tengamos muy presente, aunque sea mi aguja, las agujas y las jeringas para la aplicación de insulina son como el papel higiénico, que no se reusa. Por eso es importante que si yo me tengo que aplicar 2 veces al día, deben entregarme 60 agujas o 60 jeringas y jamás rehusar. Y eso es fundamental porque parte de lo que a veces está sucediendo en estos momentos de cuarentena es que uno dice, ay no, es que salir a la farmacia es tan complicado, que no importa, entonces yo voy a usar una agujita 2 o 3 veces o hasta que aguante, cuando ya sienta que me duela mucho, ahí sí la cambio. No, esto es una práctica inadecuada porque nos estamos exponiendo a presentar lipohipertrofias y además a que la aguja, Dios no lo quiera, se doble o se fracture dentro de la piel y tengamos que ir a urgencias por una situación que nos pudimos haber evitado al usar las agujas solamente una vez. Revisemos nuestro cuarto tip. Nuestro cuarto tip nos habla de las zonas de aplicación de la insulina y aquí es importantísimo que lo tengamos presente. Hay 4 zonas avaladas para la aplicación de la insulina y son abdomen, muslos, glúteos y la parte posterior de los brazos. Cuando hablamos de abdomen, vamos a ubicar el ombligo y vamos a medir 2 centímetros, que lo podemos hacer con 2 dedos, hacia el lateral. Y todo ese costado lateral derecho, todo el costado lateral izquierdo, después de 2 centímetros del ombligo, es la zona que vamos a usar. Miren que ya no usamos ni arriba ni abajo del ombligo ni periumbilical, vamos a usar los laterales. En muslo vamos a ubicar la ingle y vamos a medir 3 dedos o 3 centímetros abajo de la ingle y la rodilla, 3 dedos o 3 centímetros arriba de la rodilla. Y vamos a ubicar la zona de aplicación de la parte media del muslo hacia el lateral. Lo que vamos a usar es la zona anterolateral externa de cada uno de nuestros muslos. ¿Listo? Es muy probable que ahí no tengamos mucha disponibilidad de tejido graso o subcutáneo. Si yo toco mi muslo y digo, no, mi muslo se siente como muy durito, entonces no voy a usar muslo, vamos a usar otras zonas de inyección. La tercera zona son los glúteos. En glúteos, ¿qué voy a hacer? Voy a imaginar que divido cada uno de mis glúteos en 4 cuadrantes y vamos a usar el cuadrante superior externo. En esta zona es muy importante que tengamos ayuda de un tercero. Es muy difícil que yo lo haga solo. Y por último, en brazo. Quiero que hagan un ejercicio y es, en este momento cada uno de ustedes toque su brazo en la parte delantera y su brazo en la parte posterior. Vamos a notar que se siente más suave en la parte posterior del brazo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la grasa. Entonces, la aplicación en grasa siempre debe ser con ayuda de un tercero y este tercero, sin importar la longitud de la aguja, siempre debe realizar pliegue, insertar la aguja, inyectar la insulina, esperar mínimo 10 segundos si es con el aplicador y lo vamos a ver más adelante, retiro el dedo del aplicador, retiro la aguja de la piel y suelto el pliegue. Si mi familiar me ayuda en el brazo y no realiza pliegue, lo que va a pasar es que me va a doler y no es porque mi familiar tenga mala mano, sino porque la aguja muy probablemente va a quedar en el músculo, entonces esa aplicación va a ser intramuscular. Ahora, cuando vamos a inyectarnos, y esto es, digamos, una nota muy importante adicional, quiero que tengamos presente lo siguiente y es debemos realizar un adecuado lavado de manos. Y eso es fundamental para disminuir el riesgo de infección. Sé que en este momento de estas condiciones que vivimos ya todos somos expertos en el lavado de manos, así que no nos vamos a detener en cómo es el paso a paso. Y tengamos muy presente que siempre debemos desinfectar la zona de aplicación de la insulina.
Esto es básico, jamás por ningún motivo debemos aplicarnos la insulina por encima de la ropa. ¿Por qué debo desinfectar la zona de aplicación? Porque si yo me bañé en la mañana, pero resulta que mi aplicación es en la noche, resulta que mi piel ya no está tan limpia como cuando acabé de salir de la ducha, porque en el día hice una serie de actividades. Si yo no desinfecto adecuadamente la zona de inyección, me expongo a una infección en la zona de la aplicación de la insulina. Entonces, no solamente vamos a combinar lavado de manos, sino desinfección de la zona de inyección. Si yo llego a realizar la desinfección de la zona de inyección con una toallita alcoholada con alcohol isopropílico al 70%, ahí es muy importante que tengamos presente lo siguiente y es, si yo después de limpiar veo que la toallita está muy negra, desecho la toallita y vuelvo a limpiar con otra toallita. Y espero a que el alcohol se seque antes de realizar la aplicación. Si yo, por ejemplo, me acabo de bañar y ese baño fue así excelente, puedo suponer que mi piel está limpia y podría en ese momento realizar la aplicación de la insulina. ¿Mm? Solo en ese momento. ¿Listo? Ahora, revisemos nuestro quinto tip. Nuestro quinto tip nos habla de la rotación de la zona de la inyección. Y aquí hay algo fundamental. Hay personas que piensan, o hay pacientes que dicen, no, es que rotar es que yo cada aplicación me la coloco en un cuadrante diferente o en una zona diferente. No, eso no es una rotación adecuada. Una rotación adecuada es, por ejemplo, abdomen. Vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes. Vamos a seleccionar un cuadrante. En este caso, en la imagen, es el cuadrante inferior izquierdo. Y dice, perfecto, vamos a empezar. Cuadrante inferior izquierdo, 2 dedos o 2 centímetros después del ombligo, hago la primera aplicación. La segunda aplicación de la dosis de insulina la hago a 1 dedo o 1 centímetro de distancia. Y así, de a 1 dedo o de a 1 centímetro de distancia, me voy moviendo en este cuadrante. Cuando termino con el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, puedo pasar al cuadrante inferior derecho del abdomen y hago el mismo recorrido siempre con 1 dedo o 1 centímetro de distancia. Cuando termino este segundo cuadrante, paso al cuadrante superior derecho. Termino el cuadrante superior derecho, paso al cuadrante superior izquierdo. Si nos damos cuenta casi que si, por ejemplo, la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 corresponde a cada cuadrante, la primera semana, perdón, el primer cuadrante por el que yo empecé, tuvo la oportunidad de descansar 3 semanas hasta el momento de la siguiente aplicación. Y esto es muy importante para garantizar que el tejido subcutáneo va a permitir una adecuada absorción de la dosis de la insulina. ¿Listo? Ahora, entonces vimos, muy importante, no reutilizar y rotar. Hablemos de otro tema fundamental y es el desecho de los dispositivos. ¿Qué estamos haciendo con las agujas, las jeringas e incluso las lancetas que estamos usando para el control de nuestra diabetes? Yo quise mostrarles 2 imágenes supremamente gráficas y es, por favor, las botellas de gaseosa no son un buen lugar, estos dispositivos no van tampoco a la basura común y corriente. Estos dispositivos deben ser desechados de manera segura, existen en el mercado cortadores de aguja para las jeringas o para las agujas de aplicadores de insulina y contenedores especiales que usualmente llaman guardianes. Los guardianes son contenedores que traen las paredes suficientemente resistentes para evitar que las agujas penetren la pared del contenedor, que eso no sucede con las botellas de gaseosa. ¿Sí? Y además traen el diseño en la tapa que hace que si accidentalmente se voltea el guardián, los dispositivos, su contenido no se salgan ni las agujas ni las lancetas que están ahí. Esto es muy importante. Estos contenedores, ya sea el cortador de aguja que tiene una capacidad para 1.400, 1.500 agujas o los contenedores o guardianes, deben contener única y exclusivamente los dispositivos que usamos para aplicarnos la insulina. Eso es fundamental. Las tirillas, todo eso no van dentro de los guardianes. Dentro del guardián también puede ir la lanceta, el cortador si es solamente para las agujas de las jeringas y para las agujas de los aplicadores de insulina. ¿Mm? ¿Por qué es importante este tema del desecho de dispositivos? Porque necesitamos cuidar a otras personas de una punción accidental. ¿Mm?
Y eso es importantísimo. O sea, pensemos que si Dios no lo quiera, uno de nuestros niños, por ejemplo, de nuestra familia, va a un parque y sale corriendo y rueda en el pasto porque ese es su juego en ese momento y dice, ay, me chusé, mira, había una jeringa, eso nos va a generar una angustia infinita porque no sabemos qué sucede con esa jeringa de dónde vino, si estaba o no contaminada y estamos exponiendo a nuestros niños a una contaminación que no deben. Por eso es muy importante empezar a trabajar de una manera más organizada todo este desecho de los dispositivos. Hemos llegado entonces a nuestro séptimo tip. Nuestro séptimo tip está relacionado con la técnica. Y para empezar la técnica, recuerden que vimos que había dos tipos de dispositivos porque hay dos presentaciones de la insulina. Cuando tengo vial, voy a usar jeringa. Recuerden que la jeringa la selecciono dependiendo de la dosis que me debo aplicar. No vamos a usar esas recomendaciones que a veces dan de no, usted más o menos mire que ahí le pueda, no, debe ser la medición exacta. ¿Qué voy a hacer entonces? Después de alistar todo lo que necesito, que es mi vial y mis jeringas, me lavo perfectamente las manos con agua y jabón, desinfecto la zona de inyección, mientras la zona de inyección se seca, tomo con una toallita de alcohol, alcoholada con alcohol isopropílico al 70%, desinfecto la parte superior del vial. Si yo estoy usando insulina NPH, la insulina NPH debe hacerse homogénea antes de cada aplicación. ¿Cómo la voy a hacer homogénea? La voy a girar suavemente 10 veces de un lado para el otro suavemente y luego 10 veces entre las manos para un total de 20 giros. Entonces, una vez que yo limpio el tapón de mi vial, voy a tomar mi jeringa, tomo lo equivalente a la tercera parte de aire de la insulina o lo correspondiente a la dosis que me voy a aplicar. Voy a colocar el vial sobre la mesa, inserto la aguja en todo el centro del tapón e inyecto el aire. Inyectar el aire va a ayudar a que la dosis salga más fácil. A continuación, invierto el vial y siempre con la escala de medición al frente de mis ojos voy a medir la insulina que me voy a inyectar. Recordemos algo muy importante. Las jeringas pueden tener aguja de 8 o de 6 milímetros y estas longitudes se usan haciendo un pliegue y un ángulo de 45 grados. Por eso, en esta imagen les muestro cómo se realiza adecuadamente un pliegue con 2 dedos, no con toda la mano. Y el pliegue es amplio y suave. Recordamos, la aguja de 6 o de 8 milímetros entra en ángulo de 45 grados, inyecto la insulina, retiro la aguja de la piel y solamente cuando ya he retirado la aguja de la piel, suelto el pliegue. Ahora, esta es la técnica con jeringa. ¿Cómo es la técnica cuando usamos aplicadores? Cuando usamos aplicadores, recuerden que lo que vamos a usar son agujas. Por ninguna circunstancia debo usar jeringas con un aplicador, porque las jeringas que tenemos disponibles en el mercado están disponibles para medir la concentración de insulina U100. Hay en el mercado una insulina que tiene la concentración de insulina U300. Entonces, ¿qué pasa? Si yo mido con una jeringa, digo, no, es que como no tengo agujas, voy a tomar mi aplicador y tengo una jeringa guardada de antes, entonces yo saco la dosis con de mi aplicador, con la jeringa y me la inyecto, puedo colocarme el triple de la dosis. Entonces, no por ninguna circunstancia vamos a usar jeringas con aplicadores, los aplicadores siempre van con agujas. ¿Cómo vamos a colocar la aguja? Yo retiro completamente el precinto de seguridad. La aguja, esto todo después de haber desinfectado, lavarme las manos y desinfectar adecuadamente la zona de inyección. Retiro el precinto de seguridad y la aguja la coloco de frente. Entra la aguja, la aseguro en el aplicador. Retiro el protector externo y retiro el protector interno. Vamos a realizar la purga solamente en el momento de estrenar el aplicador. ¿Cómo se realiza la purga? En el botón selector mido 1, 2 unidades y oprimo el botón. Solamente la primera vez lo voy a hacer, porque si yo hago la purga cada vez que me inyecto la insulina, el aplicador no me va a durar lo suficiente. ¿Listo? Entonces, ya, después de la purga, lo que voy a hacer es
medir la dosis de insulina, inserto la aguja en la piel, si es una aguja de 4 o de 5 milímetros, entra en ángulo recto con respecto a la piel, oprimo el botón inyector hasta que él se devuelve a cero. Cuando ya marca el cero, después de oprimirlo, espero mínimo 10 segundos con la aguja dentro de la piel. Cuento 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Retiro el dedo del botón inyector, retiro la aguja de la piel y con el protector externo retiro la aguja del aplicador para desecharla. Bajo ninguna circunstancia las agujas deben quedar fijas en los aplicadores, porque al quedar fijas en los aplicadores, la insulina se sigue saliendo, puede entrar aire y contaminación. Se hacen burbujas de aire que pueden interferir con una medición adecuada de la dosis y además la insulina que se va saliendo se puede cristalizar, puede obstruir la aguja. Y además, recuerden que las agujas no se reusan. Recuerden al momento de sacar la primera dosis del vial con la jeringa o al momento de inyectar la primera dosis con el aplicador de insulina, marcar la fecha en la que esto sucedió, porque de ahí tengo máximo un mes para usar ese vial o ese aplicador. Entonces, tengamos presente cosas muy importantes. Es básico que en estos momentos sigamos todas las recomendaciones generales del cuidado, de la distancia, del tapabocas, lavado de manos, todo esto. Conozcamos, y esto es por favor muy importante, conozcan cuáles son las opciones de atención médica que tiene su prestador de salud y úselo, o sea, pregunte, llame y diga, mire, yo quiero tener una cita, ¿cómo se puede hacer? ¿Es telefónico o pues puede ser por videollamada? ¿Cómo lo hago? Por favor, eso es fundamental, no nos olvidemos del control de la diabetes y de seguir con nuestras citas. Tengamos además y aseguremos tener suficiente medicación, no solamente para nuestra diabetes, sino para todas las otras condiciones de salud. Eso quiere decir suficientes medicamentos, por ejemplo, si yo tengo hipertensión, para mi hipertensión, mi insulina, y no solamente medicamentos, sino también suficientes suministros, o sea, las agujas para mi aplicador o las jeringas para mi vial, las lancetas, las tirillas, todo lo otro. Fundamental, por favor, recordemos, las agujas, las jeringas y las lancetas no se reusan. Son de un solo uso por nuestra seguridad y eso es importantísimo. Incluso y en esta vía es fundamental que sepamos cuáles son las opciones de dispensación que tiene nuestra farmacia. O sea, a veces ahora dicen, mire, tranquilo, si usted tiene alguien que pueda venir a reclamar, que él traiga la fórmula y una copia de su cédula y le entregamos. Tenemos la opción de envío a domicilio, pero por favor no pensemos que, no, tranquilo, como mi farmacia tiene servicio a domicilio y yo tengo que reclamar mañana por la mañana los llamo para que me la envíen en la tarde. A veces los procesos no son tan rápidos, entonces tengamos la precaución de hacer toda la solicitud con suficiente anterioridad. Entonces, importantísimo, sepamos cuáles son las opciones que están disponibles, pero por favor, bajo ninguna circunstancia, suspendamos nuestros medicamentos. No alteremos ni las dosis ni los horarios para decir, no, es que la insulina de pronto no me alcanza, entonces ya no me voy a aplicar 10, sino me empiezo a aplicar de a 5 para poderla como prolongar un poquito más y la aguja entonces la voy a usar hasta 3, 4 veces. No, por favor, esto es una situación inadecuada y queremos que todos estemos a salvo de COVID-19, pero también queremos que tengan una diabetes muy bien controlada para este momento presente y también para el futuro. Consultemos con nuestro médico, por favor, es con nuestro médico, con nuestro equipo de salud, no con el señor de la droguería, que yo sé que ellos son súper queridos, pero es que ellos no conocen nuestro historial médico, entonces nos pueden recomendar, por ejemplo, uno puede decir, es que me siento como un poquito resfriado, ¿qué me puedo tomar? Tómese esta pastilla, tranquilo, pueda que esa pastilla esté contraindicada con alguno de los medicamentos que yo estoy usando para otra situación de salud. Entonces, por eso es fundamental que todas estas cosas siempre evitemos autoformularnos, ¿sí? Ni que no, es que a mi vecino le sirvió y entonces como al vecino le sirvió y él es así como de la misma edad mía y hacemos más o menos lo mismo, entonces yo también. No, por favor, siempre es con la consulta de nuestro médico.
Ha sido para mí de verdad un honor y un placer poder compartir este espacio con ustedes. No sé si tengan dudas, inquietudes para que podamos empezar a gestionarlas. Entonces, los voy leyendo. Entonces, ¿cuánto dura la insulina después de abierta? Se me pasó cuando lo dijeron. Perfecto, Jenny, no te preocupes. La insulina después de abierta tiene un máximo de 1 mes para usar. Ahora, yo sé que a veces uno dice en el vial, ay, Dios mío, pero es que me toca botar la mitad del vial. Pero lo que sucede es que si yo lo sigo usando, me expongo a que sea una insulina que ya no esté funcionando de una manera adecuada. Entonces es 1 mes. Carlos Sierra nos pregunta que no entendió bien lo de los cuadrantes, o sea, en la misma semana debe usar un solo cuadrante para colocar la insulina. Bueno, Caro, espérate, vamos a ver si podemos tener imagen. Imagen. Ya nos van a ayudar para que tú me veas y yo me voy a poner de pie para que sea un poco más fácil. Listo. No, quiero que me vean a mí, espérate. Que me vean. Listo. Entonces yo ahí cuadro la cámara. Listo. Espero que ya me estén viendo. Entonces, ahí está el cable. Echemos el cable para un lado. Dijimos, este es el abdomen, zona de aplicación abdominal. Aquí está mi ombligo. Voy a ubicar 2 dedos o 2 centímetros. Y es todo este lateral. Ombligo, 2 dedos o 2 centímetros, todo este lateral. ¿Cómo voy a hacer la ubicación? De la siguiente manera. Divido en 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Voy a empezar la aplicación en el cuadrante 1. Ombligo, 2 dedos, aplicación número 1 de la insulina. La siguiente dosis va a 1 dedo o 1 centímetro de distancia. Entonces, aplicación número 1, aplicación número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Ya terminé este cuadrante. Ahora paso al otro cuadrante. Aplicación, ombligo, cuadrante superior izquierdo. Aplicación número 1 de este cuadrante, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Cuadrante número 3. Por favor, usen los cuadrantes inferiores porque tienden a concentrarse mucho en los superiores y los de aquí abajo también hay que usarlos. ¿Listo? Bueno, espero que así ya haya sido un poco más clara la información. Bueno, veo que hay otras preguntas. Marcela, ¿cuál es el mejor lugar de la nevera para almacenar la insulina? Marcela, en la nevera el mejor lugar es la parte más baja de todas las neveras y más, digamos, menos fría, que no congela, es la canasta de las verduras. Sobre la canasta de las verduras hay una lámina que es de vidrio en el centro de la lámina. Les repito, en las esquinas no, porque en las esquinas se concentra el frío y la insulina se puede congelar. Recuerden que una insulina que se congela, ya aunque yo después la saque y yo no, mira aquí con las manitos, yo con cariño, poco a poco le hice, ya se descongeló, ya no sirve. Debo comprar o adquirir otra insulina. ¿Listo? Recuerden, la puerta ya no es un buen lugar. Joana dice, al administrar la insulina en la noche nos marca baja, sin embargo la aplicamos cuando la dosis son 42 unidades. Es importante siempre tener el refrigerio o no es necesario y cómo es el almacenamiento de la insulina. Joana, lo que entiendo de la pregunta de Joana es que antes de aplicarse la insulina les marca como si estuviera baja una hipoglucemia. Recuerden que una hipoglucemia se considera cuando está por debajo de 70 miligramos por decilitro, cuando nos sale nuestra glucometría. La dosis son 42 unidades. Ahí que es muy importante también que tengamos presente, Joana, cuál es la insulina que estamos usando. Y Joana me hace pensar en algo que es muy importante y gracias por tu pregunta. Y es, si yo estoy presentando bajas de azúcar o hipoglucemias, es muy importante que yo le notifique esta situación a mi médico tratante.
¿sí? Que yo le comenté, doctor, mire, me está pasando con mucha frecuencia porque no es habitual, porque a veces dicen, ah, no, eso es por la insulina, tiene que acostumbrarse a las bajas de azúcar. No, eso no debe suceder. Entonces sí sería importante, Johanna, que si esta situación de las hipoglucemias se sigue repitiendo, hables con el médico tratante para que veamos qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno. Alejandra nos dice que si la insulina se puede cargar en el bolso sin cadena de frío cuando sale de la casa. Alejandra, lo que sucede es que la insulina no debe estar expuesta a temperaturas superiores, incluso a los 25 o 28 grados centígrados. Y a veces en el bolso puede superarse esa temperatura. Entonces, por eso sí sería importante tener, a veces tú puedes encontrar unas cartucheras pequeñas que tienen geles de refrigerantes que son más fáciles de cargar que una nevera de icopor, lo sé, y que te facilitan el transporte de la insulina y además que la insulina mantenga una adecuada cadena de frío. Eso sí es bien, bien importante. Bueno, ha sido un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Por favor, recuerden manifestar, ay, perdón, Mayra Alejandra, veo una más que está interesante. Mayra nos dice, la purga del lapicero, exacto, bueno, la purga del lapicero se hace solo cuando yo estreno el lapicero. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la aguja, recuerden, de frente, retiro el protector externo, el protector interno, mido 2 unidades en el botón selector y oprimo el botón, ¿sí? Se hace solo al inicio del aplicador, no lo vamos a hacer cada vez, por favor. Ahora, ¿qué es muy importante? Hablen también con su médico si están notando que a veces los aplicadores dicen, no, es que yo cuando voy a oprimir como que no sale, ¿qué pasa? ¿Será que el esfero está malo? Verifiquemos porque no puede ser un problema del aplicador, sino un problema del dispositivo, porque puede estar colocando de manera inadecuada la aguja. Algunos pacientes no colocan la aguja de frente, sino como que la palanquean y al palanquearla doblan la aguja interna. O hay otros que dicen, no, yo sí la coloco bien, pero no sé por qué no sale, puede ser un problema del dispositivo y todo esto hay que notificarlo. Incluso, por favor, si están teniendo algunas dificultades para reclamar sus medicamentos, coméntenlo con su médico tratante o con la enfermera para ver qué opciones pueden manejar. No se queden sin medicamento, por favor, no se queden sin insulina, no se queden sin agujas, no se queden sin jeringas. Y recuerden que las agujas, las jeringas y las lancetas son como el papel higiénico. Se usan y se desechan. Nunca, bajo ninguna circunstancia, las debemos reusar. Sebastián nos dice, en pacientes con poco tejido adiposo, ¿cuál es el lugar ideal para una aplicación segura? Para una aplicación segura, pensemos, por ejemplo, en los niños. Los niños no tienen la disponibilidad de tejido adiposo que yo tengo, por ejemplo, en mi abdomen. En ellos podemos usar con muchísima tranquilidad y facilidad el cuadrante superior externo de los glúteos y la aplicación en la zona posterior de los brazos. Estos pacientes que tienen poco tejido adiposo siempre deben usar agujas de 4 milímetros. Recuerden que así yo tenga sobrepeso u obesidad, eso no quiere decir que no, al gordito le toca la aguja larga. No, uno como gordito tiene derecho a una aguja corta. Y eso es muy importante porque va a funcionar exactamente como necesitamos. Va a dejar la insulina en el tejido subcutáneo. En un paciente delgado, ¿qué podríamos hacer? Podríamos implementar el pliegue y con la aguja de 4 milímetros usar ángulo recto al momento de la aplicación. Recuerden, cuando yo uso pliegue, solamente suelto el pliegue hasta que retiro la aguja de la piel. Bueno, ha sido de verdad un honor para mí compartir este espacio con ustedes en nombre de todo mi equipo de Becton Dickinson de Colombia. Les damos las gracias por acompañarnos. Hemos trabajado mucho por estar cada vez más cerca de ustedes, apoyándolos, ayudándolos y seguiremos así, porque ustedes son nuestra razón de ser. Muchísimas gracias por este espacio y deseo que tengan una feliz noche. Hasta luego.